Muy buenos días. Muchas gracias por, por estar presentes en este curso tan temprano. Para mí, bueno, es un gustazo, tanto en nombre de la comisión organizadora como personalmente, presentar a la profesora Joana Terra, que es quien va a dar este curso. Joana, Joana hizo sus estudios de licenciatura y de maestría en matemática en la Universidad de Coimbra, en Portugal, bajo la supervisión del profesor José Miguel Urbano. Luego hizo su doctorado en la Universitat Politécnica de Cataluña, bajo la supervisión del profesor Xavier Cabré. Y luego vino a Argentina, donde hizo un postdoc en la UBA, trabajando con la profesora Noemí Wolanski. Actualmente Joana es profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, donde tengo la suerte de compartir con ella algunas actividades. Es investigadora adjunta de CONICET y también es Regular Associate en el ICTP en Trieste, en Italia. En cuanto, bueno, sus áreas de investigación, ha trabajado en áreas muy variadas, entre las cuales podemos mencionar como ecuaciones elípticas semilineales, estudio de comportamiento asintótico de soluciones a problemas parabólicos no locales, sistemas parabólicos de problemas biológicos y análisis de ecuaciones sobre dominios que evolucionan en el tiempo, y también estabilidad de ecuaciones no variacionales. En el día de hoy nos va a dar un curso que desde ya, por el título y el resumen, promete ser eh, prometedor, valga la redundancia, así que bueno, no dudo que así será. Te agradecemos mucho, Joana, y le damos la bienvenida también a todos los presentes. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Gracias, Damián, por tan lindas palabras. Es un gusto estar acá en este curso. Agradezco también al comité organizador, a Analía, por la invitación y a todos los demás por todo esto que están haciendo a distancia. Así que bueno, no los aburro más con palabras. Empecemos el curso, que Per- no tenemos tanto tiempo. Perdón, te interrumpo una vez más, Sí. digo una cosita más. Si tienen preguntas para Joana durante el desarrollo de la clase, las pueden ir dejando en el chat, ¿sí? Y con Francisco Galucho, que también agradecemos que está como asistente técnico, se las vamos a ir transmitiendo a Joana. Bueno, Gracias. perfecto. Bueno, entonces este curso es un curso introductorio a soluciones viscosas. Básicamente la idea inicial, o al menos de la clase de hoy, sería motivar la necesidad de estas cosas, que son soluciones viscosas. ¿Por qué le tengo que agregar esta palabra a la palabra solución? No era que era obvio que era una solución. Y por qué se llaman así, de dónde viene el nombre, qué esperaría que suceda. Y a medida que pase el tiempo en el curso, vamos a ir probando algunas propiedades, obviamente no todas, he elegido apenas un par para, para motivarles el estudio. El que esté interesado, después le puedo pasar bibliografía o podemos hablar un poco más sobre el tema. Bueno, entonces como dije, básicamente estaría definida en dos partes, una de motivación, otra de definición, la correcta definición de solución viscosa y algunas propiedades, repito, no exhaustivo, y además vamos a concentrarnos en ejemplos sencillos para que no haya tantos detalles técnicos que nos impidan entender qué es lo que está realmente pasando. Bueno, les pido disculpas si al inicio es un poco básico, pero hay que entender bien la necesidad de buscar algo como una solución viscosa. Bueno, entonces volvamos atrás en el tiempo. Si escribimos una ecuación numérica sencilla, es obvio lo que esperamos como solución. Si tengo la ecuación x más 3 igual a 0, sabemos que la solución es un número real y es x igual a menos 3, que es el que resuelve esa ecuación, es un número que si lo reemplazo cumple la igualdad.
Si tomo la ecuación ahora cuadrática, x cuadrado menos 1 igual a 0, ya espero algo distinto, ya estoy entrenado, digamos, para esperar que este problema tenga dos soluciones. Este problema va a tener la solución x igual a 1 o menos 1, ambas cumplen la ecuación en el sentido que yo reemplazo x por 1 menos 1 y cumple esa igualdad. Sin embargo, si cambio el menos por más, como se ve acá en el ejemplo más abajo, esta ecuación no tiene solución real. O sea, no voy a encontrar un numerito x con esta pinta que la cumpla, pero eso no significa que no tiene solución. Simplemente significa que no tiene solución real. O sea, esto todo nos parece bastante obvio a esta altura, ¿no? Pero en algún momento nos dijeron, eso no tiene solución, y luego aprendimos que en realidad tiene solución, pero en otro espacio, en los complejos. O sea que lo que hicimos en ese momento fue cambiar lo que esperábamos que sea la solución. Lo mismo pasa en ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a agarrar este modelo de juguetes, si uno traduce literalmente del inglés. Es un ejemplo bastante fácil, es igual a la ecuación anterior, pero en vez de tener x, como teníamos antes, era x cuadrado menos 1 igual a 0. Nuestra incógnita era un número real x, ahora nuestra incógnita va a ser una función, ¿no? Estamos en ecuaciones diferenciales, y lo que voy a hacer es poner u al cuadrado, u' al cuadrado menos 1 igual a 0, supongamos en el intervalo menos 1, 1. También sabemos que, bueno, al resolver una ecuación diferencial necesitamos datos iniciales, ¿no? Porque la ecuación diferencial, al tener derivadas, básicamente lo que terminamos haciendo en los ejemplos fáciles es integrando, y al integrar eso no queda definido a menos de una constante. Entonces necesito un dato inicial. Obviamente esta discusión no entra en este curso. Tomemos, por ejemplo, estas dos condiciones iniciales que están acá. U en menos 1 vale 0, u en 1 vale 2, por ejemplo. Esta no la dibujé. O sea que en menos 1 vale 0, y en 1 vale 2. Y quiero que la derivada al cuadrado sea 1, o sea que la derivada sea 1 o menos 1. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Estas son las condiciones iniciales. ¿Cómo resuelvo esto? Es lo que está acá mostrado abajo. Bueno, esto significa que la derivada o es 1 o es menos 1. Estoy pensando, o puedo pensar a partir de este primer paso, que busco que no esté saltando esta derivada, porque si tengo una derivada y quiero reemplazar en una ecuación diferencial, estoy suponiendo que es una función continua, y se integro del paso 1 al paso 2, entonces obtengo estas dos funciones lineales, y acá me faltó un menos, perdón, o es x más una constante, o es menos x más una constante. Esto solo integrando al estilo análisis 1. Bueno, pero esto, como decíamos antes, no está totalmente definido. Me falta agregar justamente estas condiciones iniciales para poder determinar estas constantes. Entonces, tomo la primera condición inicial, obtengo, entonces, como condición que podría ser x más 1 o menos x menos 1, ¿no? de acá, de esta condición 2 con las constantes. Ahora me queda x más 1 o menos x menos 1, pero además tengo otra condición inicial que es cuántos valen 1, que valía 2, pero si lo reemplazo acá en estas posibilidades, la primera me da que en 1 vale 2, que es lo correcto. La segunda me da que vale menos 2, así que esta no la tengo en cuenta, y obtengo una solución que es exactamente x más 1 y que corresponde con lo que esperábamos que suceda, ¿no? Con la línea
que se forma entre esos dos puntos con pendiente 1. Bárbaro. Ahora vamos a hacer la misma ecuación, o sea, la misma ecuación que, la misma ecuación que antes, exactamente la misma, pero con otros datos iniciales. O sea, ahí y ahí. Bueno, hago lo mismo que hicimos y llegamos a estas dos posibilidades. Esto es solo integrando así a lo bestia de la ecuación diferencial. Y ya vimos que estas funciones cumplen la ecuación diferencial y la primera condición inicial. La primera condición inicial era esta, ¿no? Que era igual a la otra. Pero podemos observar inmediatamente que no cumplen la segunda, porque la segunda daba que en 1 valía 2 o menos 2, no valía 0. Entonces esto significa que este problema que estamos tratando de considerar, este problema con esta ecuación diferencial y estos datos iniciales, no tiene solución clásica. Y ahora ya le agregué acá esta palabra clásica, ¿no? Que uno debería decir, ¿por qué no dije solo solución? Bueno, un poco motivado por el ejemplo inicial de los números reales y complejos, no es que no tiene solución, es que no tiene solución como yo la venía pensando. Y como venía pensando que tenga solución, era una función que cumpla con esta ecuación diferencial punto a punto y cumpla con estas dos, dije bien, con esta ecuación diferencial y cumpla con las condiciones iniciales. ¿Sí? Para esto necesito que la función u sea continua con derivada continua. Cuando uno escribe esta ecuación está pensando, yo no lo escribí para que no se cargue, ¿no? La notación, pero esto es punto a punto. O sea, para cada x tengo que poder escribir esa igualdad. Entonces necesito que la derivada exista y sea continua. Si considero esto como solución, no le encuentro solución. Esta solución que cumpla con todas de la ley lo que le estamos pidiendo en la ecuación y en los datos iniciales se llama la solución clásica, la que uno esperaría si nunca estudió nada de ecuaciones diferenciales. Bueno, pero al igual que hicimos en el ejemplo de las ecuaciones numéricas, que pasamos de reales a complejos, lo que queremos hacer es relajar el concepto de solución, admitir otras cosas como solución. Bien, entonces podemos pedir ahora que la solución sea un poquito menos, que sea apenas Lipschitz continua. Esto que básicamente lo que quiero decir con esto es, o lo que está acá escondido, es que sea derivable en casi todo punto. Entonces ya no voy a pedir que cumpla la ecuación diferencial en todos los puntos, sino que puedo admitir algún punto donde la función no sea derivable. Bien, con esta noción de solución, es inmediato tomar esta función que está acá marcada como solución, porque fíjense, acá estaban los puntitos del dato inicial, ¿sí? Llegué hasta la abscisa 0 y ordenada 1, hasta este punto con derivada 1, que está permitido, porque yo necesito que el cuadrado de la derivada sea 1, o sea, o es 1 o es menos 1. Antes usaba que fuera siempre 1 o que fuera siempre menos 1, porque no admitía saltos, pero ahora digo, bueno, tengo un poquito más de libertad, entonces puedo, vamos, subir con derivada 1 y bajar con derivada menos 1. Obviamente acá perdí porque agregué un vértice, ¿no? Agregué un punto donde la función no es derivable. Pero si puedo, digamos, obviar ese problema que generamos, entonces encontré una solución. El problema es que
no solo encontré una solución, sino que encontré otra, porque también podía haber tomado primero el camino con pendiente -1 y luego el camino con pendiente 1. O sea que al relajar este concepto de solución y permitir que tenga vértices, perdí la unicidad. ¿Será que perdí solo la unicidad? O sea, acá obviamente también podía seguir jugando, ¿no? Podía ir alternando y haciendo distintos vértices. Hice los más sencillos, pero ustedes ahora pueden jugar con estos dibujos. Además, no solo eso, pero hay otra propiedad que es muy importante que también pierdo al relajar este concepto de solución a funciones Lipschitz. Puedo hasta construir una sucesión de soluciones que cumpla con la ecuación diferencial, que cumpla con los datos iniciales, que además tenga la propiedad que, bueno, esta sucesión que estoy construyendo, que está acá dibujado un poquito con distintos colores, converge uniformemente, o sea, hasta converge uniformemente a la función 0, pero 0 no es solución. Entonces construyo una sucesión de soluciones de un problema que tiene la buena convergencia, pero converge a alguien que no es solución. Dicho de otra forma, se puede decir que este problema no es estable, ¿sí? O sea que este es un gran problema con esta definición. Bueno, esta propiedad de la estabilidad, que bueno, la palabra estabilidad se usa para muchas cosas, ¿no? Acá vamos solo a hablar de estabilidad en este sentido de las sucesiones. Es muy importante porque, bueno, muchas veces no somos capaces de resolver la ecuación original que queremos y lo que hacemos es tomar un atajo y el atajo puede simplificar la ecuación de alguna forma o tomar una sucesión de problemas más sencillos, resolver esos y luego tomar límite, esperando que al tomar límite en los problemas más sencillos me converja de alguna forma a la ecuación que quería resolver inicialmente y a la solución que quería encontrar inicialmente. Bueno, la estabilidad también es importante para las cosas numéricas que no vamos a hablar ahora. Entonces, esta noción que tenemos acá de solución no es buena. No es buena porque perdí la unicidad y perdí la estabilidad con respecto a estas sucesiones de ecuaciones. Bueno, esto también sería objeto de discusión de otro, si tuviéramos más tiempo, ¿no? Pero estas son tres propiedades, junto con la existencia, que son importantes para las personas que estudiamos ecuaciones diferenciales, que dado un problema, quiero probar que existe solución, que es única y que cumple algunas propiedades con respecto a los datos iniciales. La mayoría de las veces no podemos probar cuál es la solución, lamentablemente. Entonces no va a alcanzar con probar que existe solución sin poder encontrarla explícitamente. O sea, acá estamos jugando con este ejemplo sencillo, pero la mayoría de las veces no vamos a encontrar la solución explícitamente, sino que nos alcanza a comprobar que existe solución, pero necesito saber que es única. Bueno, ¿por qué? Solo para dar un motivo sencillo. Si yo no la puedo encontrar explícitamente haciendo cuentas, quizás la puedo encontrar aproximando con algún método numérico, pero si no sé que es única, no sé a dónde estaría yendo mi método numérico, ¿sí? O sea, es importante probar que existe, que es única, y luego probar algún tipo de continuidad con respecto a los datos iniciales. Bueno, entonces en la búsqueda de estas definiciones de solución alternativas, la primera, la que se suele ver en los cursos de ecuaciones, que no sé si ustedes, bueno, no conozco el público presente, todo el público presente, así que no sé si ya cursaron alguna materia o no de ecuaciones, pero en general lo que se suele ver en un curso de licenciatura es la llamada solución débil. Por contrapunto con la solución clásica, es la solución débil, donde le pido menos, pero este menos
está relacionado con toda una teoría de análisis funcional y de construir soluciones que viven en unos nuevos espacios, no en el espacio de funciones continuas que conocemos o derivables o C2, sino que viven en otros espacios de los cuales tengo que conocer sus propiedades. Entonces, es muy linda esa teoría, pero se basa en propiedades de estos espacios. Entonces, acá lo había escrito, hay problemas donde no alcanza la solución clásica ni la de solución débil. Esta palabra que está acá, esta solución débil, vamos a poner así, esta noción usa integrales de u y una función test apropiada, pongamos así, viven en espacios de funciones distintos a los clásicos, pongamos así. Los clásicos sería C1 o C2, si uno tiene segundas derivadas, y esta noción, como les decía, usa resultados de análisis funcional. Pero a veces no alcanza esta noción de solución débil, que no voy a entrar en eso, porque tampoco sé si vieron análisis funcional, y el ejemplo canónico para mostrar eso es el ejemplo del P laplaciano. Si llego a tener tiempo al final, les contaré un poco, si no, cualquier cosa me consultan. Bueno, entonces estamos buscando algo que no use toda esta teoría de espacios nuevos, sino que sea, al menos al inicio, más fácil de entender. Luego no sé si las cuentas son fáciles o no, pero bueno, al menos al inicio uno puede entender la motivación. Entonces busquemos por distintos métodos cuál sería la idea que podríamos seguir para encontrar esta nueva noción de solución. Porque repito, no quiero usar la solución débil, usual, clásica, pasado palabra, clásica débil, de introducir unas integrales y unas funciones, o considerar que U vive unos espacios funcionales que no vamos a definir. Ya sé que, por ejemplo, incluso para nuestro problema original bastante sencillo, solo relajar a Lipschitz no era suficiente, perdía propiedades fundamentales. Entonces voy a buscar por distintas estrategias cuál debería ser la noción que estoy buscando, la que me cierra por todos lados, para decirlo de alguna forma. Bueno, entonces vamos como a hacer el mismo problema varias veces para convencernos de que lo que estamos haciendo está bien. Entonces voy a interpretar el mismo problema de antes de otra forma, que es pensar que nuestro dominio era el intervalo menos 1, 1, y ahí hay otro error, este es menos 1, 1, tenía mis puntitos de borde, que ya los habíamos escrito, y la función que encontramos, la función esta, la función 1 menos módulo, también la puedo escribir de esta forma, es la distancia de cualquier punto X que esté acá al borde de este dominio omega. Bueno, el borde son solo los puntos menos 1, 1, ¿no? Entonces esta función u que encontramos antes, la 1 menos x, la puedo escribir como distancia de x al borde. La distancia pensada en el mínimo del valor absoluto entre x y y, donde y está en el borde. Ahora voy a reescribir este problema de una forma que me sirve para seguir el argumento, obviamente, y es que digo así, si tomo un x entre menos 1 y 1 y considero una bolita que esté centrada en x de un determinado radio, llamémosle r, pero tal que esta bola esté contenida en menos 1, 1, o sea, acá
este espacio sería R. Entonces, esta, esta función distancia, la puedo escribir de otra forma, ¿no? En vez de poner que la distancia, que la función u en x es igual al mínimo de x menos y, o sea, la distancia de x al borde, escrita de esta forma, la voy a escribir de otra forma a través de esta bolita que puse ahí. Entonces voy a decir que u de x es el radio más el mínimo, lo estoy escribiendo así en esta forma porque esto se puede generalizar a un contexto no así en 1D, ¿no? Pero es el radio más el mínimo del valor de U en el borde de esta bola. Pensemos en nuestro dibujito, ¿no? Entonces yo estoy acá. ¿Cuál sería la distancia de X al borde? Si lo tomo, digamos, como veníamos antes, entonces esto sería la distancia de X al borde. Bueno, pero eso es lo mismo que decir avanzo hasta este borde, o sea, avancé R, y después tomo la distancia de este punto que está en el borde de la bola hasta el menos 1. ¿Sí? O sea, avancé R, como antes, este era R, y después avancé esta parte que era, bueno, lo puedo poner acá, ¿sí? Que era el mínimo, o la distancia, de los puntos del borde de la bolita verde que estamos ahí considerando hasta el borde del dominio omega. Ahora, ustedes se estarán preguntando por qué tomamos esto que parece todavía más difícil que el anterior, pero bueno, hay algunas razones. Una es porque vamos a poder escribir esto de otra forma, y esto también es la base de una técnica que se conoce como Dynamic Programming Principle, que no desconozco cómo se dice en castellano, creo que directamente no debe tener traducción, pero básicamente, bueno, no importa el nombre porque no vamos a no vamos a trabajar en esto, pero básicamente lo que quiere decir es que yo tenía un problema, digamos, grande, que era la distancia al borde, y lo reescribí como un problema similar, o sea, sigue siendo una distancia, pero ahora en un intervalo más chico. O sea, acá está más o menos escrito. Esto básicamente significa que la solución óptima se encuentra mediante las soluciones óptimas de subproblemas. En este sentido de que antes estaba en todo el dominio y ahora consideré solo, trasladé mi problema a una bolita de radio R. Bueno, ¿y por qué esto es interesante? Vamos a ver que esta expresión que encontramos acá nos da una caracterización de la distancia como una solución de un problema que se llama de Hamilton-Jacobi. No importa el nombre, ya vamos a ver cuál es el problema. Vamos a escribir eso, a interpretarlo de otra forma. Para eso vamos a empezar por suponer que la U es en realidad de clase C1. Y esto podría parecer contradictorio, ¿no? Porque si fuera de clase C1, entonces estaba en el contexto de soluciones clásicas. Pero bueno, nosotros estamos tratando de buscar una noción alternativa de solución que debería ser más relajada, para no usar la palabra débil, que la primera, pero de todas formas, si mi función U es buena, en el sentido que cumple con todas las derivadas necesarias, esas dos nociones deberían ser equivalentes, ¿no? Si no, no estoy definiendo nada muy interesante. O sea, tengo que poder recuperar la noción de solución clásica si mi función es solución relajada, digámoslo así, y además tiene todas las derivadas que debería tener. Entonces, para buscar esas condiciones, parto, como un disparador, parto de que la U sea de clase C1 y después veo si al final de la cuenta llegué a alguna expresión que no necesite que la U sea C1 y tomo ese final de las implicaciones, tomo eso como definición, ¿no? Entonces, para arrancar, considero que la U es de clase C1, entonces fíjense, teníamos este problema, ¿no? Teníamos que U era R más este mínimo,
paso todo para el mismo lado, una manipulación inocente, y escribo que es U menos el mínimo menos R. Ahora escribo de otra forma, todo esto junto. La única variable que está acá siendo optimizada es la Z, así que las otras las puedo meter adentro. Y también acá estoy usando que menos mínimo sería igual al máximo de menos U, menos mínimo de U. Sería el máximo de menos U. Entonces puedo escribir el problema que teníamos antes de esta forma. Lo pasé a un máximo igual a 0. Ahora estoy suponiendo que la U es 1. Entonces puedo usar Taylor acá y escribir esta relación que está acá. En vez de escribir U de X menos U de Z, escribo, bueno, Taylor de primer orden, ¿no? La primera derivada, solo estoy suponiendo que tiene primera derivada, la diferencia X menos Z, y tendría un error que lo paso para el otro lado, porque total eh, es de la magnitud R. ¿Por qué es de la magnitud R? Porque X es el centro de la bola y Z está en el borde de la bola. ¿Sí? Bueno, y ahora, nada, divido esto por R, ¿no? Esta notación de O de R simplemente significa que el límite de toda esta cosa sobre R, que este límite sería 0, con el límite en R. Entonces divido por R. Si divido por R, obtengo esta otra formulación. Ahora apareció acá un 1, y acá aparece X menos Z sobre R. Ahora fíjense que esta cosa que está acá, si yo la llamo a esto W, si yo la llamo a esta W, fíjense, W tiene módulo 1. ¿Por qué? Z estaba en el borde de la bola y X era el centro de la bola. Entonces X menos Z en módulo es R. O sea que esta cantidad tiene módulo 1. Y si tomo R tendiendo a 0, uso lo que significa la notación O chiquita, y reescribo, interpreto esta ecuación que está acá de esta pinta. Máximo sobre los vectores que tiene norma 1 de la derivada en U por este W menos 1 igual a 0. Uso esta notación más general, ¿no? Estábamos en una dimensión, pero lo escribo en forma vectorial porque permito que, o sea, este razonamiento valdría en otras dimensiones, ¿no? Es el vector de las derivadas y este vector W, por eso está ahí el producto interno. Ahora, fíjense que si tengo esta igualdad igual a 0, si tengo este máximo igual a 0, esto ya me está diciendo que el gradiente de U no puede ser 0, porque si el gradiente de U fuera 0, entonces esto desaparecería y quedaría menos 1, que no es 0. Entonces, automáticamente de esta ecuación yo puedo deducir que el gradiente no es 0. Borro de ahí. Entonces se deduce inmediatamente que el gradiente de U no es 0 y el máximo, ¿dónde va a ocurrir? Va a ocurrir justamente cuando W es el vector gradiente, bueno, dividido por su norma, ¿no? Vuelvo a escribir acá cuál era el problema, para que se acuerden. Entonces el máximo ocurre en este vector de norma 1 y entonces, ¿qué ocurre? Si tomo este W, entonces quedo que W de X interno, perdón, gradiente de U o derivadas de U menos 1, esto, bueno, queda norma de U o norma del gradiente de U al cuadrado sobre gradiente de U, o sea, queda solo norma del gradiente de U menos 1 igual a 0. O sea, ¿qué fue lo que escribimos? Que si tengo una función U que está caracterizada de esta forma, por esta ecuación que fue la que encontramos antes, y estoy suponiendo que es C1, entonces
U es solución de esta ecuación que se conoce de tipo Hamilton-Jacobi. Es una ecuación de primer orden, o sea, tiene solo primeras derivadas. Pero obviamente este argumento no es del todo válido, porque en general no tengo que la U sea de clase C1. Entonces vamos a rescatar, ¿cómo salgo de acá? Vamos a rescatar la idea inicial de las soluciones débiles de funcional, sin recurrir a la parte funcional, pero hay una idea ahí atrás, que es la que dice que, bueno, si la U no tiene las propiedades que necesito que tenga, entonces tengo que pasar esa responsabilidad a otra función. ¿Sí? Voy a cargar todo eso a otra función. Entonces, ¿cuál es la idea? Y esta es la idea que nos va a acompañar en todo el curso, es la siguiente. Considero una función phi que sea C2. Pongamos C2 porque, o sea, acá necesitaría menos, pero pongamos C2 para que nos sirva en todo el curso. Que sea C2 y considero un punto X que sea máximo de U menos phi. Ahora fíjense qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces tengo una función U, pongamos que esta es la U, y tengo phi, una función phi que esté ahí, y considero un puntito X donde la diferencia entre las dos sea más chica. Escrito, digamos, de forma analítica, esto sería así, entonces U menos phi en X es mayor o igual que U menos phi en Z para cualquier Z, y ahora si reescribo esto es de que sea máximo, ¿no? Vamos a poner acá, máximo. Ahora reescribo esto y pongo U de X menos U de Z, todas las U de un lado, todas las phi del otro, y recuerdo que habíamos planteado la función U como distancia, que después la terminamos escribiendo como un problema de máximo, era el máximo de esta cantidad, U de X menos U de Z menos R. O sea, esta cantidad es la que aparece acá. Entonces yo quería, en el slide anterior, que el máximo de esta cantidad fuera 0, pero esta parte que está acá adentro, que es justamente la que depende de Z, está acotada por abajo por una diferencia, pero a nivel de la función phi. Entonces, inmediatamente obtengo que esta misma expresión, pero ahora en vez de U, teniendo la función phi, es ahora no igual a 0, pero es menor o igual que 0. Es menor o igual que 0. Pero ahora fíjense, tengo esta misma ecuación que teníamos en el slide anterior, pero estoy suponiendo que la phi sí es de clase C2, o sea, tiene todas las derivadas que necesito. O sea, vale el argumento que hicimos antes, y si vale el argumento que hicimos antes, entonces puedo concluir de la misma forma que cumple, o sea, que me aparece, pongámoslo así, me aparece esta relación, gradiente de phi menos 1, solo que ahora no tengo una igual. Perdón, ahora no tengo una igualdad, ahora tengo menor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que perdí? Perdí que pasé la responsabilidad de ser derivable a una función test que fuera especial, porque estoy pidiendo que esta función test alcance un punto máximo, estoy pidiendo que esta función test sea tal que U menos phi alcanza un punto máximo en X, y entonces en X, acá debería haber escrito X, perdón. Y entonces en este punto X conseguí que sea subsolución, que es la forma que tenemos de referirnos a que cumple con esta desigualdad menor o igual que 0. Solo perder un momentito acá, solo así una cosa muy poco matemática, ¿no? Pero para acordarse, solo así un dibujito. Para acordarse qué es esto, porque ahora le llamé subsolución y no solución. Pensemos en un caso con segundas derivadas, que es el más fácil de hacer el sketch, el dibujito. Si yo considero una función con dos derivadas igual a 0, esta es una función lineal, ¿no? O sea que su gráfico es una cosa así. Perdón, quería poner acá así.
Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo la misma ecuación y le pongo el menor o igual? Bueno, esto es lo mismo que poner U2' mayor o igual que 0. Y si la segunda derivada es mayor o igual que 0, esto lo aprendimos en la secundaria, carita feliz, y si tengo que cumplir con las mismas pintitas del borde, carita feliz, ¿no? Carita feliz quedó abajo su solución. Hay toda una discusión que tampoco tiene que ver con este curso sobre si uno escribe subsolución con el mayor o igual o subsolución con el menor o igual, pero con el menos atrás. Digamos, la comunidad se divide acá. Yo soy partidaria de mantener la desigualdad, o sea, la desigualdad correcta, entre comillas, de subsolución, porque la interpreto así, ¿no? Quiero que la que sea menor o igual es la que está abajo, entre comillas, ¿no? Abajo en esta interpretación muy, muy inocente, pero para que se acuerden. De la misma forma, si tengo la desigualdad al revés, mayor o igual, hablaría de una supersolución, ¿sí? Que en nuestro ejemplo equivaldría a tener la segunda derivada negativa, por lo tanto carita triste, y estaría por arriba, que es lo que está acá escrito, que de igual forma, si pruebo que u menos phi, o sea, arranco de una función phi tal que u menos phi alcance un mínimo, entonces obtengo una supersolución. Sigamos. Bien, perdón. Entonces, fíjense que esta técnica que estamos desarrollando acá nos permitió decir que si agarro una función auxiliar en un punto máximo de u menos phi, alcanzo pruebo que esta función auxiliar es subsolución. Si estoy en un mínimo, alcanzo una supersolución. Vamos a ver si esto está bueno, ¿no? Vamos a hacer otro enfoque. Volvemos al problema inicial. Otra idea que uno puede tener es decir, bueno, si esta ecuación no tenía buenas soluciones, le agrego un término que la mejore. ¿Por qué esto la mejoraría? Bueno, porque el término de mayor orden, fíjense que el término que yo le agrego acá es un término que tiene segundas derivadas, o sea que tenía una ecuación muy inocente con primeras derivadas y ahora la estoy complicando agregándole un termo con segundas derivadas. Bueno, pero si este término es bueno, esto me mejora toda la ecuación, porque en general el término con la derivada más grande es el que manda, ¿sí? Lo que le suceda a ese término es lo que le termina sucediendo a la ecuación. Entonces yo le puedo agregar este término acá, y una vez que le agrego este término de segundas derivadas, resulta que este problema tiene una sola solución. Tiene una sola solución, y es esta que está acá escrita. Es bastante sencilla la cuenta, no la voy a hacer, pero es una cuenta que se hace a mano tranquilamente. Y si tomo epsilon tendiendo a 0, entonces estas funciones, su sub epsilon, convergen uniformemente a la solución que estaba buscando. Entonces eso me da una pista que a lo mejor este camino también podría llegar a algo interesante. Vamos a formalizarlo de una forma un poquito más general, esta idea de agregarle un término. Entonces, en un contexto más general, puedo escribir una ecuación con esta pinta. Tengo este h, que es lo que representaba las primeras derivadas, solo para escribir en un contexto general, y le agrego un término. Esto antes era la segunda derivada, el laplaciano de u es la suma de las derivadas segundas con respecto a la misma variable, es la divergencia del vector gradiente, o también es la traza de la hessiana. Y si estoy en una dimensión, esto se reduce a la segunda derivada. Entonces, si agrego este término a una ecuación de primer orden, ¿no? Que es lo que aparece acá con las primeras derivadas, y este término
es o representa lo que se llama una viscosidad artificial, que obviamente desaparece cuando epsilon tiende a 0. O sea, esto es exactamente como habíamos hecho antes, solo que ahora estoy haciendo en varias variables, ¿no? Es lo mismo. Este término que está acá, de la palabra viscosidad, fue la que dio origen al término, y tiene que ver con, bueno, con que este término del laplaciano, que es este simbolito acá, aparecía en la ecuación de Navier-Stokes para fluidos, donde representa exactamente la viscosidad del fluido. Entonces viene por ahí, es una analogía, y hasta ahí llegó lo que tiene que ver la palabra, ¿no? Bien, entonces yo quisiera ver si qué sucede, o si puedo probar lo mismo que hicimos antes. Lo mismo que hicimos antes era tener una sucesión indexada por epsilon, o sea, funciones sub epsilon de este problema. Para cada epsilon tengo una, y supongo que esta sucesión converge uniformemente a una función u. Y estoy suponiendo además que esta función u sería continua, al menos continua. ¿Qué ecuación satisface esta función u? Bueno, entonces hago exactamente lo mismo que antes, que hicimos con el principio de programación dinámica. Tomo un punto x0, tomo una función phi que sea de clase C2, tal que u menos phi alcanza un máximo en x0. Bueno, teniendo en cuenta lo que hicimos antes, estoy esperando encontrar una desigualdad para phi, una desigualdad diferencial para phi, o sea que phi sea subsolución de alguien. Bueno, podemos suponer que el máximo es estricto. ¿Qué significa esto? O sea que, tiene un máximo. Supongamos que, no sé, esta sería phi y esta sería u. Alcanza u menos phi el máximo acá, pero podría ser que ahí en este puntito también. Entonces lo que voy a hacer es, si no fuera estricto este máximo, entonces le agrego o lo cambio esta función phi por otra, le agrego una cuadrática. Entonces tendría esta u y acá le agrego una función cuadrática ahí. Entonces ya solo sería, bueno, ya sería una cosa así. Bueno, acá no se tenían que tocar, pero bueno, quedó así. Entonces podemos suponer que el máximo es estricto, si no le agrego una cuadrática con vértices justo en ese punto. Bueno, entonces, como x0 era un punto máximo de u menos phi y u era el límite uniforme de la sub epsilon, puedo suponer, pasando a una subsucesión si hace falta, que existen unos puntitos x epsilon, tal que a cada, o sea que estos x epsilon son puntos máximos de u epsilon menos phi. Pero si son puntos máximos de u epsilon menos phi, en este punto máximo, ¿qué sucede? En este punto máximo, esta función es buena. Es una función buena. O sea, tiene buenas propiedades, la puedo derivar, pongamos así, clásica. Entonces, si alcanza un máximo, ¿qué sucede cuando alcanza un máximo? Bueno, su gradiente se anula. Esto es su gradiente se anula. Y si alcanza un máximo, la hessiana, ahí está, la hessiana es semidefinida negativa. Pero si la hessiana es semidefinida negativa, sus autovalores son no positivos. Sus autovalores son los que aparecen cuando tomo la traza. Entonces la traza también va a ser menor o igual que 0, pero la traza es exactamente el laplaciano. Voy a escribir acá así. Y si reemplazo todo esto en la ecuación, yo tenía esta ecuación. Ahora fíjense, tengo que el gradiente de u epsilon es menor o igual que el gradiente de phi, pero está multiplicado por menos epsilon, o sea que doy vuelta a la desigualdad. Y el gradiente de u epsilon es
el gradiente de phi, o las primeras derivadas son iguales. Entonces esta parte no cambió, pero cuando tomo epsilon tendiendo a 0, esto desaparece y de acá obtengo justamente esta h que me representaba las ecuaciones de primer orden, menor o igual que 0. O sea, una subsolución. Creo que tengo que terminar acá. ¿No? 9:20. Así que bueno, vamos a la clase que viene a definir, usando esta noción, vamos a definir el concepto de solución de viscosidad, que tiene justamente que ver con esta cuenta que hicimos, que es tomando una función test que alcanza un cierto máximo, que hace con que la función u menos phi alcance un máximo, entonces phi va a ser subsolución del problema que quiero considerar. O sea, vamos a tomar esta cuenta como definición de solución viscosa. No sé, díganme ustedes, Damián, Francisco, porque creo Sí, que es la hora. Sí, estamos casi en hora. sí. Si consideras que paramos acá para seguir mañana, Yo, está muy bien. bueno, como digan, yo seguiría, pero hay que cumplir el horario. Sí, pero bueno, pero es cierto, por ahí si seguís, ya nos Claro, pasamos de hora. sí. No sé. Bueno, eh, a ver, ahí hay. Acá hay una pregunta Ok, de Gabriela. Nos dice, ¿podría repetir la definición de solución débil? ok. En realidad no di la definición, ¿no? Solo, solo hablé así en el aire, moviendo las manos, como se suele Eh, decir. ¿De cuál es la Claro, idea? la idea de la función débil es que vos tenés una ecuación diferencial, por ejemplo, pongamos esta, una ecuación diferencial, entonces lo que hago es la multiplico por una función, llamémosle v, integro. Entonces, ¿esto qué significa? Que quedaría, bueno, está bien, que quedaría menos gradiente de v, y de este lado, perdón, laplaciano de v, y acá fv, esto en un dominio donde esté definida, y esto no me está mejorando nada, pero ahora trato de usar integración por partes o teorema de la divergencia, y esto termina, después borro esto, ¿sí? Pero bueno, solo para explicarle a Gabriela. Paso las derivadas para el otro lado usando las fórmulas de Green, entonces esto quedaría gradiente de u, gradiente de b, pero tengo que pagar el precio de haber pasado las derivadas para el otro lado y me van a aparecer los términos de borde, ¿sí? Entonces acá quedaría en el borde de la derivada normal de u igual a f b. Ahora, en los problemas estos, en general también hay una condición inicial, y esa condición inicial está dada sobre el borde del dominio donde estoy integrando, con lo cual puede ser que conozca este término, o si no lo conozco, la mayoría de las veces lo que hacemos es, este término es feo, no me gusta, entonces, por ejemplo, si tuviera un problema así, si tuviera un problema de Dirichlet, un problema con dato inicial 0, entonces lo que tomaría serían unas Bs que de alguna forma, voy a poner entre comillas, también fueran 0 en el borde. O sea, fueron de soporte compacto en mi dominio, con lo cual este término que está acá desaparece. Y la ventaja de esta formulación que tengo acá es que no le estoy pidiendo tantas derivadas a la U, porque la ecuación clásica, la U, necesito que sea de clase C2 para que esté definida este laplaciano, ¿no? Que dije que era la traza de la hessiana, o sea, segundas derivadas, mientras que en esta formulación me aparecen solo primeras derivadas. Y es más, tampoco necesito que pedirle que sus derivadas sean de clase C1, solo necesito que esto sea integrable, ¿no? Y nosotros ya sabemos que no es lo mismo reemplazar algo punto a punto que meterla dentro de una integral que entran mucho más cosas, ¿no? Solo necesito que estas cantidades, gradiente de U, pongámoslo así, o gradiente de B, sean integrables. Y eso es pedirle todavía menos
Entonces, lo que la definición termina siendo pedir que la U va a ser solución si la U y su derivada son integrables. Y eso me define un espacio, o los espacios donde vamos a estar trabajando, o donde estaríamos trabajando, son los llamados espacios de Sobolev. Pero bueno, después tengo que estar trabajando en estos espacios donde naturalmente estas derivadas tienen otro sentido, ¿no? ¿Qué significa la derivada de una función solo integrable? Tengo que explicar qué significa, son derivadas también en un contexto débil. Y entonces necesito toda esta teoría para poder, bueno, definir derivada, definir estos espacios y después, bueno, necesito probar que existe solución, que es única, entonces tengo que estar constantemente trabajando adentro de estas integrales en estos espacios. Por eso es que decía que necesita mucha teoría de análisis funcional. No sé si pude aclarar la duda, si no, escribime, creo que mi mail está disponible ahí, ¿no, Damián? Por algún Eh, lado en el curso. Creo que está en la página web, pero si no, cualquier Perfecto. cosa, o lo escribimos acá en el chat, por las dudas. Dale. Ahí la escribo yo. Es, ¿lo escribís vos? Decime, lo escribo yo, para no meter la pata. Bueno, mientras Me tanto, acá hay un montón de mensajes agradeciendo, diciendo que muy buena la clase. Eh, Bueno, acá, gracias. acá hay otro comentario, bueno, diciendo lo clara y buena de la exposición. Acá Mauricio Ramseyer me dice, cada X del dominio requerirá de una función test para definir. Claro, Es exacto. una, Sí, 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 Mauricio. Sí, sí, Mauricio. O sea, la phi está relacionada con el punto X. No es una phi para todo X. Exacto. Tienes razón. Sí, sí. Ya va a quedar más claro ahora cuando lo escribamos, pero sí, o sea, por eso yo había vuelto atrás y había escrito que me había faltado poner ahí la X. Ahí estaba. Es en X, ¿no? O sea, tomo la función phi y en X el punto. Uy, tengo que sacar. Ah, no, ustedes no ven el chat. Es que estoy con las dos compus, entonces no sé cuál se ve. cuál se ve. Ahí está. Ahí era en el punto X. Sí, muy bien, Mauricio. bien, ahí dice muchas gracias, dice Mauricio. Bueno, bueno, siguen llegando mensajes agradeciendo, diciendo de lo clara que fue la exposición, cosa que coincido. Eh, Bueno, o sea, fue clarísimo el camino que seguiste. Empezaste con la introducción del concepto de una solución de una ecuación algebraica muy simple en adelante para moverte a soluciones clásicas de ecuaciones diferenciales. Y ahí, bueno, dijiste una cosa clave para mí, que estoy en la parte de numérico, o sea que resuelvo ecuaciones diferenciales con la compu, el tema claro, de la unicidad, ¿no? Y la estabilidad, de que es algo importante para analizar, para tener en cuenta antes siquiera de ponerse a buscar soluciones, ¿no? Y bueno, y de claro, ahí seguiste exacto. avanzando hasta llegar al concepto de soluciones de viscosidad. Así que a mí me gustó Bueno, mucho. Y bueno, bueno, gracias. y seguimos mañana, ¿no? Si alguien tiene Seguimos mañana. preguntas, Bueno, ahí dejé mi mail en el chat. Si alguien tiene alguna consulta o quiere pedirme alguna bibliografía o así, mándenme un correo y se lo contesto. Después estos slides los voy a subir. Supongo que hay una forma de que queden ahí colgados. Puedo subir con dibujitos y sin dibujitos, o sea, con mis porquerías y bueno, sí, el video, sí, acá dice Ana con dibujos. con Eh, dibujos. Ok, ahí alguien me está haciendo una crítica constructiva. Bien. Ok, bueno, mañana lo vuelvo a decir entonces. Ok, yo no leí eso. Bueno. El video de la clase también va a estar subido en el foro en los próximos días, digamos, ¿sí? ok, genial. Bueno, Bueno, entonces, gracias, un aplauso virtual para Joana. bueno, gracias. Bueno, nos vemos Y nos mañana vemos mañana a ocho entonces. y media en esta misma sala. Dale, genial, gracias Damián. Hasta Muchas mañana a gracias, Joana. todos. Gracias, Francisco. Ahí paro de... Ahí está.
salir con esta. Bueno, parece que dejaste contenta a la gente. Sí, alguien me escribió por privado, Ah, por eso. Me dijo, ¿estamos solo nosotros? no, ¿Ya se fueron todavía, todos? No, Ah, todavía hay 35 personas. muy bien, no, me voy a dejar de puso, te grabar digo, igual. no me quedó claro